La siguiente pieza que vamos a hacer es el aro más clarito que está rodeando la parte de la malla, y para ello vamos a crear una nueva capa. Vamos a crear con la pluma el contorno de esta pieza. Recordemos que haciendo clic y arrastrando podríamos ir generando esa línea curva entre los puntos de ancla. Cerramos aquí y para modificar esos puntos pues hacemos clic con la herramienta de selección directa y vamos modificando dichos puntos para poderlos ajustar adecuadamente a la forma que tiene nuestro modelo, para dar la curvatura adecuada y cubrir bien toda la zona que tiene que abarcar esta pequeña elipse. Tenemos cuidado de no deformar nuestra curva, que no salgan esquinas ni picos extraños en la forma redondeada. Y una vez que la tengamos, podemos convertirla en selección. Para ello hacemos clic con el botón derecho, seleccionamos hacer selección, hacemos clic en OK y si queremos podemos llenarla de un color gris, o bien pasamos directamente a las opciones de fusión de nuestra capa, y en este caso vamos a elegir una superposición de degradado, ya que en realidad es una pieza muy sencilla que simplemente pues bueno, tiene un poquito de sombra y no vamos a necesitar trabajarla mucho más, como podemos ver. Así que en la superposición de degradado seleccionamos un degradado lineal y en este caso en el más oscuro vamos a elegir el gris que queda más en la sombra, vemos que se coloca ahí, y en el más claro vamos a elegir el gris que está en la zona de iluminación de nuestro auricular. Hacemos clic en OK. Lógicamente tenemos que ver de colocar nuestro color más oscuro en esa zona de sombra y el color más claro en la zona de luz. Así que vamos a jugar con nuestro ángulo. Y vemos que tenemos que elegir un ángulo de 180 para situar la sombra en esa zona de la derecha y dejar la zona de luz más en este área de aquí. Hacemos clic en OK. Lo podemos llamar a la capa, por ejemplo, aro gris claro. Y eso sí, para ver bien cómo está quedando, tenemos que colocarlo por debajo de las capas que hacen el efecto de la malla. Como vemos, hemos creado ese aro, pero todavía podríamos darle un poquito quizás de oscuridad en esta zona. Y para ello vamos a seleccionar, por ejemplo, la capa malla, nos puede valer también la base de la malla, y le vamos a añadir un estilo. En este caso vamos a añadirle un resplandor exterior. Vamos a elegir un color prácticamente oscuro. Hacemos clic en OK. Y en lugar de modo de fusión trama, vamos a elegir, por ejemplo, o bien oscurecer, o bien superponer. En extender lo vamos a dejar en 0 y en el tamaño lo vamos a dejar, por ejemplo, pues a 2 píxeles. La opacidad la dejamos tal cual está y podemos crear también una pequeña sombra paralela con una distancia de 0 y un tamaño, por ejemplo, también de 1 píxel.
o de 2. Vamos a ir probando en función del tamaño de nuestro gráfico. Como siempre hemos dicho, pues tendremos que ajustarle y darle un valor mayor o menor. Vamos a ir probando. Vemos que, por ejemplo, 2 píxeles es demasiado en distancia, pues lo dejamos en 1 píxel y en lugar de una opacidad al 75 podemos bajar esa opacidad un poquito, lo justo para que simplemente nos marque un poquito el borde entre la malla y esa arandelita. Hacemos clic en OK y podemos hacer clic fuera para ver cómo está quedando nuestro auricular. Vamos a continuar creando la siguiente arandela, por así llamarla, y para ello pues vamos a colocarlo justo por debajo del aro gris claro y justo por debajo también de todas las capas que tienen que ver con la malla. Así que directamente podemos seleccionar el grupo rueda para crear una nueva capa justo por encima de la rueda y por debajo del aro gris claro. Pues hacemos clic en nueva capa y con la herramienta pluma vamos a trazar el contorno de esta nueva forma. Recordemos que haciendo clic y arrastrando podemos ir creando esa pequeña curva que necesitamos para esta pieza. Cerramos y podemos transformar con la herramienta de selección directa. Hacemos clic y podemos desplazar los puntos, que no nos importe demasiado el salirnos por dentro de la carcasa del iPod, porque después esta pieza, este auricular, va a colocarse, el grupo de las capas que lo forman, por detrás de la carcasa para que la carcasa pues invada esa zona de la pieza y quede todo mejor integrado. Suavizamos un poquito la curva para que no quede deformada y una vez que la tengamos ya creada, este punto lo podemos llevar un poquito más ahí hacia la izquierda. Hacemos clic con el botón derecho, lo convertimos en selección y vamos a rellenarlo, por ejemplo, con este gris, que es un gris un poquito más azulado. Así que seleccionamos el bote de pintura, en lugar de motivo elegimos que rellene con el color frontal y rellenamos nuestra pieza. Veis que ha quedado el color colocado justo por debajo de todas las capas. Y ahora vamos a añadirle una opción de fusión de bisel y relieve. Vamos a seleccionar el inglete interior, la técnica la vamos a dejar en redondeado y lo que vamos a cambiar va a ser sobre todo el tamaño. Veis que al darle un poquito más de tamaño la sombra va avanzando y lo vamos a suavizar un poquito para difuminar bien ese efecto. Y ahora sí que en la sombra, que es esta parte más oscura, pues vamos a cambiarle el ángulo, vamos a probar a ver qué ángulo nos conviene colocar. Por ejemplo, por ahí por 63 puede estar bien. Por ejemplo, esa podría estar bien. Pero el color de la sombra vamos a seleccionar este color que es un gris azulado más oscuro, que es el color propio de esa pieza. Veis cómo ha quedado ya la sombra muy suavizada y sí que nos da un poco la sensación como de que está bombado. Dejamos la opacidad como está, el modo de sombra multiplicar está bien y hacemos clic en OK y a esto lo vamos a llamar aro de goma. Y así sabemos que nos estamos refiriendo a esta pieza. Hacemos clic fuera para deseleccionarlo y vemos que ha quedado una sombra muy suave
muy similar a la que tiene nuestro modelo original. Y ahora vamos a hacer esta otra forma y le tendremos que añadir esos pequeños agujeritos, esas perforaciones que tiene hechas en el plástico. Pues vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a crear para ello una nueva capa justo debajo del aro de la goma y lo vamos a llamar, pues, por ejemplo, pieza de plástico, para saber básicamente qué se trata de esta pieza de aquí. Y con la herramienta pluma hacemos clic y vamos creando esa forma nuevamente, clic y arrastrando para hacer las curvas, para poder trazar la forma que necesitamos para esta pieza. Podemos modificarla con la herramienta de selección directa y una vez que la tengamos la convertimos en selección, damos clic en OK, lo vamos a rellenar con un tono medio, por ejemplo ese gris clarito que tiene ahí, pues lo rellenamos con nuestro cubo de pintura. Recordemos tener seleccionado el color frontal para rellenarlo y nos lo vamos a llevar a otra zona para poder tener como referencia el original. Luego lo volvemos a colocar porque ahora vamos a aplicarle unos estilos de capa. El primero va a ser una superposición de degradado, puesto que lógicamente tiene un degradado de color, no es un color totalmente liso. Vamos a modificar los colores del degradado y el color más oscuro que vamos a usar es el color que tiene como sombra, que es ese de ahí, y el color más claro, si os dais cuenta, no es blanco del todo, no le está dando completamente la luz, pues es ese gris más clarito. Hacemos clic en OK y vamos a modificar nuestro ángulo para que quede más oscura esta zona y más clara en la parte de arriba, buscando las zonas de luz y sombra que tiene nuestra pieza de plástico. Y una vez tenemos colocada más o menos la zona de sombra y de luz, le vamos a aplicar un resplandor interior, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora para crear esas sombras tan suaves en las piezas como por ejemplo la carcasa o como la rueda. Pero este resplandor interior va a ser más oscuro, así que vamos a elegir un tono casi negro, damos clic en OK. En lugar de modo fusión trama vamos a elegir normal, veis que ya se ha creado esa zona de sombra. Vamos a darle un poquito más de tamaño para meternos más hacia adentro de esa pieza de plástico, pero le vamos a bajar la opacidad porque lógicamente la sombra que tiene no es tan fuerte, no es tan densa. Y vemos cómo va quedando alrededor un poquito de sombra, pero muy sutil. Y podemos volver a tocar si queremos el degradado para hacerle un poquito más claro o para recolocar un poco esas zonas de luz y de sombra que habíamos elegido. Vamos a hacerle los tonos un poquito más claros, sobre todo en la zona de la luz. Vamos a darle un poquito más de blanco. Vamos a desplazar hacia ahí el color para que sea más clarito. Y de hecho podemos colocar un nuevo manejador y desplazarlo para que haya más zona de luz que de sombras en nuestra pieza. Hacemos clic en OK. Veis que va quedando más claro y podemos volver a tocar un poco el ángulo para recolocar la zona de luz. Una vez que lo tengamos hacemos clic en OK y volvemos a llevárnoslo al área donde queríamos colocar nuestra pieza de plástico y podemos hacer clic fuera para recolocar
para deseleccionar esa área. Vamos ahora a crear los agujeritos que nos faltan, así que deseleccionamos o desactivamos la capa de la pieza de plástico para poder ver bien esos agujeritos que tenemos que crear. Creamos una nueva capa para ellos. Le llamamos perforaciones, por ejemplo, o como vosotros podáis identificarlo mejor. Y vamos a crear esas pequeñas formas que son pues prácticamente unas líneas, unas pequeñas elipses. Vamos a acercarnos un poquito más con la lupa y simplemente para hacer estos agujeritos vamos a crear unas selecciones circulares, elípticas. Vamos a seleccionar un color intermedio, como puede ser este. En este caso rellenamos nuestra elipse tal cual está. Creamos la siguiente elipse. También la rellenamos con el mismo color. Y vamos al menú Edición, Transformar o Transformación Libre, nos da igual, para poder rotarla. Y colocarla con el ángulo adecuado. Presionamos la tecla Intro, creamos una nueva elipse, la rellenamos y volvemos al menú Edición, Transformar o Transformación Libre, la rotamos presionamos la tecla Intro y hacemos la última elipse, la rellenamos también y volvemos al menú Edición, Transformar o Transformación Libre, nos da igual, para rotarla. Y la colocamos y además la desplazamos para situarla justo encima del original. Presionamos la tecla Intro, podemos alejarnos con la lupa para ver qué tal han quedado nuestros agujeritos. Podemos mostrar la pieza de plástico, colocamos las perforaciones justo por encima y vemos cómo han quedado.